Hola chicos y chicas, muy buenos días. Les traigo a continuación un nuevo video sobre el transporte de plaguicidas. Recordemos que la competencia que estamos abordando se llama aplicar prácticas preventivas o correctivas al cultivo para el manejo de plagas teniendo en cuenta las condiciones agroecológicas y el cultivo. Y el resultado de aprendizaje asociado es manejar las plagas aplicando controles físicos, culturales, etológicos, biológicos, implementando las buenas prácticas agrícolas y los monitoreos. Importancia para el cuidado del medio ambiente en el transporte y almacenamiento de productos fitosanitarios. Ya habíamos visto en el video anterior los diferentes plaguicidas que se encontraban en el mercado. A continuación, entonces, seguiremos avanzando. Pero un plaguicida que sigue aquí presente y que no se encuentra dentro de este grupo son los nematicidas. Las condiciones para el transporte y almacenamiento de plaguicidas están normalizado por el decreto 1609 del 2002, ya que el Ministerio de Transporte lo expide para reglamentar técnicamente el transporte de mercancías peligrosas en vehículos de carga. Especialmente estamos dialogando aquí al respecto de carga terrestre de mercancías peligrosas por carretera. En este decreto se incluye precisamente las mercancías químicas que van a ser insumo de la industria química, petroquímica, las sustancias, los hidrocarburos y los plaguicidas. Dicho decreto tiene por objeto establecer los requisitos técnicos y de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas, buscando minimizar los riesgos, garantizar la seguridad, proteger la vida y el medio ambiente, acorde con las medidas y directrices tanto del Reglamento del Modelo de las Naciones Unidas como de la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Los principales factores de riesgo durante el transporte en vehículos se resumen a continuación. Primero, el tránsito. Es derivado de la actividad propia de la conducción de los vehículos por la interacción con otros conductores. De la carga física. Es el derivado de la fuerza, la postura y el movimiento como se organizan los productos dentro de el furgón o la parte de carga del vehículo. Físico-químico y ambiental. Son los materiales y sustancias combustibles líquidas, inflamables, materiales y sustancias explosivas que son objeto de transporte. Mecánicos. Son los derivados del manejo de objetos y herramientas, elementos cortopunzantes, maquinaria en movimiento, elementos explosivos, superficies calientes, ásperas o trabajos en depósitos de líquidos incluyendo los lagos y los ríos. Quinto, biológico, derivado de la presencia de insectos o cualquier fuente portadora y transmisora de virus, bacterias o agentes infecciosos durante el transporte. Por ejemplo, los mosquitos transmisores de la malaria o personas infectadas con hepatitis, entre otras. Sexto, psicosocial, derivado de la organización del trabajo incluyendo los medios de comunicación con supervisores y cargos de mando, aspectos salariales y de reconocimiento, derivados de la tarea según su grado de dificultad y derivados con el medio ambiente. De acuerdo al marco normativo del transporte de sustancias químicas peligrosas, en nuestro país tenemos los decretos 1843 de 1991, cuyo objeto, entre sus apartes, es el uso y el manejo de los plaguicidas, la Ley 55 de 1993, cuyo objeto es la seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo, la Ley 430 de 1998, que son las normas prohibitivas del material ambiental referente a los desechos peligrosos, la resolución 4093 del 27 de diciembre de 1991, que sugiere que
los vehículos que transporten sustancias químicas peligrosas porten una planilla de información y de manejo cada vez que la autoridad de tránsito sanitaria agropecuaria lo solicite. Resolución 822 de 1998 contiene las pautas para la gestión de residuos peligrosos y las normas técnicas para los análisis de residuos peligrosos. La resolución 1223 del 2014, cuyo objeto es los requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas, y se dictan otras disposiciones. Decreto 4741 del 2005, que trata de la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral y la responsabilidad social de las empresas. Dentro de el transporte especializado, todos los vehículos deben portar pictogramas. Entonces, a continuación tenemos una serie de pictogramas que nos pueden ir orientando acerca de la clase de productos que ellos laboran. Fíjense sobre todo, chicos y chicas, cuando se transporten sustancias peligrosas en el uso de hidrocarburos, las tractomulas que normalmente ponen al servicio para llevar a cabo valga la redundancia, el transporte del petróleo cuando los oleoductos no están operativos o no funcionan, llevan algunos de estos pictogramas. En la clase 1 de explosivos, ustedes encontrarán precisamente un pictograma en forma de rombo, o son en forma de rombo, con el color más o menos crema, color curuba, con unas denominaciones tanto gráficas como con numeración, que nos indican precisamente que los productos son explosivos. Esto precisamente obedece a que muchos de ellos, fuera de ser inflamables, también pueden generar peligro de explosión. También dentro de estas sustancias químicas peligrosas que normalmente son transportadas precisamente para los usos mineroambientales, es muy común que se transporte explosivos. En el caso de la clase número 2, que son de gases, encontramos pictograma color rojo con una llamita en la parte superior, pictograma color verde, que es el rombo, con una pipeta de gas en la parte superior, y pictograma de color blanco con una simbología de los piratas, de la calavera con los dos huesos cruzados, que nos indica que el producto es altamente tóxico. En la clase número 3, que son líquidos inflamables, encontramos un rombo color rojo con simbología color blanco, en la cual hay nuevamente otro dibujo interior de color rojo. Nos indica que contiene líquidos que podrían ser potencialmente inflamables. La clase 5, igualmente con un rombo de color rojo y blanco, estilo una cebra, y también la simbología de una llama en la parte superior nos dice que son sustancias carburantes y peróxidos orgánicos. También podemos encontrarla dentro de la simbología de la clase, el mismo rombo blanco dividido por la mitad superior con el símbolo de la llama en negro, la mitad inferior con el rombo en color rojo, y el número 4, que nos indica precisamente la clase de producto a la que se está refiriendo. Igualmente, para el caso de peróxidos, el caso de el rombo azul, con la misma simbología en la parte superior, el símbolo de una llama. En la clase número 6, el rombo de color blanco, con los huesos cruzados, con los huesos de fémur cruzados y una calavera en la parte frontal, que nos indica que son sustancias tóxicas
el mismo rombo de color blanco con la clasificación en la parte inferior, donde nos dice en la parte superior tiene una simbología que corresponde a las sustancias radioactivas o, perdón, a las sustancias infecciosas. La clase número 7, que es el material radioactivo, normalmente lo vamos a encontrar en forma de rombo, cuya mitad divide en la parte superior el símbolo radioactivo, que son 3 triángulos cruzados que se encuentran a un círculo, y en la parte inferior precisamente la etiqueta o denominación de producto radioactivo y la peligrosidad de lo que allí se carga. En los encontramos estos pictogramas, tanto de color blanco completo como amarillo con blanco y blanco total. Para el caso de sustancias corrosivas, los tenemos en la clase número 8 con un rombo también igualmente de la parte superior con color blanco en la parte inferior y en color fondo negro, letras blancas, que nos dice que es un producto altamente corrosivo. En la parte superior del pictograma hay un par de tubos que mezclan y que normalmente los asociamos con el transporte de sustancias ácidas. En la clase número 9 son sustancias y objetos peligrosos variados, incluidos las sustancias peligrosas para el medio ambiente. Se simboliza generalmente con un rombo blanco y que está dividido en dos partes. En la parte superior, a modo de cebra, blanco, rayas verticales negras con rayas verticales blancas, y en la parte inferior el rombo totalmente blanco. Y también una clase número 10, que son sustancias peligrosas para el medio ambiente, se simboliza con un rombo de color blanco que contiene un pictograma, unos árboles, el terreno, una línea horizontal, unos peces y las siluetas de un oso y de un delfín. Entonces, normalmente nosotros tenemos que asociar mucho para mirar y poder aprender. Muchos de nuestros vehículos que son utilizados para el transporte de plaguicidas lo hacen con bastante informalidad, ya que en muchas de las áreas rurales y los municipios que se encuentran más alejados de nuestro país, tristemente también hay mucha informalidad en el transporte, pero esto no lo exime de que el transporte sea, se lleve a cabo implementando las medidas de bioseguridad, de almacenamiento por las sustancias peligrosas que allí son transportadas. Entonces los encontramos de dos tipos. Los camiones de estacas que serían debidamente carpados, en clima cálido no es muy aconsejable que la carpa vaya totalmente cerrada, sino que se deje la parte frontal delantera detrás de la cabina abierta para asegurar que haya la circulación o el paso de corrientes de aire que permita separar los posibles liberación de gases sobre el ambiente atmosférico de la carga. Y esto al momento de realizar un cargue o descargue del mismo, consecuentemente no vaya a contaminar o no vaya a intoxicar por inhalación a los operarios que vayan a cargar o descargar en las mercancías peligrosas que allí son transportadas. En el caso de los furgones, se debe adicionar que el furgón debe portar un extractor de ventilación forzada con el fin de extraer esas sustancias peligrosas. Nótese ustedes que todas las mercancías normalmente vienen identificadas con calcomanías, especialmente en lo que respecta a los embalajes y empaques de los plaguicidas y de las sustancias que son peligrosas. Entonces, en el caso, por ejemplo, parte central, donde vemos precisamente el transporte de las pipas de gas, el transporte de plaguicidas, nos está diciendo por el pictograma, de acuerdo a la diapositiva anterior, en el caso de los embalajes blancos que se ven al fondo,
se ve perfectamente que estos productos son peligrosos para el medio ambiente, porque contienen el rombo de color blanco, cuya parte superior eh, está dividido por eh, unas rayas estilo cebra intercaladas blanco con negro. En la parte inferior de la misma imagen, ustedes ven una pipeta de gas que está simbolizada con producto altamente inflamable o comburente. Entonces veamos a continuación lo que debe llevar a cabo un vehículo de transporte especializado en el transporte de sustancias peligrosas como sustancias químicas o plaguicidas. Lo principal y fundamental de cualquier tipo de vehículo de transporte es que debe llevar un pito de reversa. Entonces, no solo el pito de avance, el pito de anunciarle a los peatones o animales que se encuentren dentro de la vía, sino también en el momento de echar la reversa, exista aquel sonido de alarma que le permita a los transeúntes y animales detectar que el vehículo se encuentra en movimiento haciendo la situación de reversa. Adicionalmente, y como característica general, de acuerdo a la FAO, todos los vehículos deben llevar pictogramas de identificación de las Naciones Unidas, que son unas placas de color naranja con unas simbologías y denominaciones de acuerdo al producto químico que es allí transportado. Adicionalmente, debe portar extintores de diferentes usos. El AB, que es el que normalmente nosotros encontramos, que es el extintor de color amarillo, a diferencia del transporte público o el transporte de pasajeros o el transporte particular, estos extintores, en el caso del transporte de sustancias peligrosas o plaguicidas, deben contener un tamaño como mínimo no inferior a 10 litros de capacidad. Igualmente, el vehículo debe portar una caja de herramientas, no solo lo suficientemente para desarrollar los procesos mecánicos y eléctricos, sino también pensando en la manipulación de los elementos que están contenidos allí, que son sustancias peligrosas. Adicionalmente, el vehículo debe estar completamente rotulado, identificado en cada una de sus partes, parte trasera, parte delantera, en los costados, anunciando en todo momento el tipo de sustancias el que lleva el vehículo. Los elementos de atención de emergencias, entonces como mínimo estos vehículos deben portar por obligación una camilla y deben llevar un kit completo para manejar los derrames. Es importante hacer la siguiente aseveración, y es que los vehículos de transporte de plaguicidas, ellos no deben exceder los 60 kilómetros por hora. Muchas veces cuando nosotros vamos por las vías del departamento de Arauca, nosotros nos vamos a encontrar con que los vehículos tractomulas y vehículos que desarrollan el transporte pesado de productos, insumos para la industria petroquímica y la industria en general, superan los 80 o 100 kilómetros en su desplazamiento. Los que tienen GPS eventualmente respetan más o menos un transporte de 80 kilómetros, pero en su mayoría por encontrarse en las vías con unas rectas tan pronunciadas por tantos kilómetros y con curvas tan distanciadas, generalmente estos vehículos desarrollan gran velocidad y los conductores tienden a no respetar ese límite de velocidad permitido. Entonces, recordemos, el límite máximo de velocidad permitido para el transporte de sustancias químicas y peligrosas es de 60 kilómetros. Bueno, a continuación tenía una didáctica activa para poder desarrollar con ustedes a nivel del aula de clases, considerando que teníamos la probabilidad de volver a un retorno condicionado, en la cual se debe asociar las
los conceptos de la parte de la columna de la derecha con los nombres de la parte de la izquierda, a qué correspondían. Pero ustedes más adelante lo pueden desarrollar. Es muy sencillo, es muy didáctico, es muy práctico. Los requisitos mínimos que se exige dentro de la planilla de transporte a los conductores son el manifiesto de carga, que este manifiesto de carga debe ser portado no solo por el conductor, sino debe estar portiplicado tanto de la empresa que lo envía como de la persona que lo va a recepcionar. Es como si fuera una lista de chequeo la cual le permite tanto a la autoridad como al funcionario, al conductor, poder hacer un manejo de los inventarios que él transporta e igualmente le permite a las empresas que despachan las mercancías como aquellas que van a recepcionarlas poder realizar un adecuado inventario y control sobre las mercancías despachadas. Igualmente, el transportador debe portar la tarjeta de registro para el transporte de mercancías, es decir, la licencia que le otorga tanto al conductor como al vehículo el transporte de mercancías peligrosas. Debe llevar el plan de transporte, es decir, el itinerario. Muchas veces los transportadores de sustancias peligrosas o de plaguicidas van digamos, de pueblo en pueblo o de localidad en localidad, corregimiento en corregimiento, dejando en cada uno de los clientes de las empresas los productos que por ellos son transportados. Entonces esto le permite ir llevando también a un adecuado manejo sobre el inventario que ellos siguen portando en la parte de almacenamiento del vehículo. Debe llevar adicionalmente la ficha de seguridad. En la ficha de seguridad nos referimos a los productos químicos o agroquímicos plaguicidas que son objeto de transporte. Es decir, la recomendación con los cuidados especiales que se deben seguir para evitar posibles derrames, posibles efectos adversos fruto del calor, de la humedad relativa o de la exposición a los factores ambientales como pueden ser la lluvia y el viento y el agua en general. Debe llevar adicionalmente la planilla para el transporte de sustancias de uso restringido, es decir, aquellas sustancias que son categoría 1A y 1B, color rojo, que son altamente peligrosas y muy tóxicas, y la categoría banda amarilla en su simbología. Este tipo de sustancias, más que todas las demás que corresponden a la simbología de color azul y color verde, requieren un requisito adicional para poderlos transportar. Adicionalmente, debe llevar la remesa terrestre de carga, que es la orden que se le otorga al transportador de llevar las mercancías que son entregadas en confianza. Adicionalmente, el conductor debe llevar el Registro Nacional de Transporte de Carga y la tarjeta de emergencia. Adicional a eso, pues los requisitos que son tradicionales por ley. Debe contar con un SOAT, un seguro obligatorio de tránsito de vehículos por las situaciones que se puedan presentar para terceros. En el caso de los vehículos que son especializados de transporte de sustancias peligrosas, ellos deben estar asegurados contra todo riesgo por las diferentes situaciones que en el desarrollo de su actividad laboral pueden encontrar en las vías. Adicionalmente, debe portarse el certificado técnico mecánico del vehículo como la documentación respectiva del conductor y la licencia de tránsito, la licencia de propiedad del vehículo y portar los elementos de protección mínima para el caso de situaciones que puedan ocurrir en la carretera. Por ejemplo, portar los conos, el kit de herramientas, portar linternas,
el portar aquellos elementos que le permitan la sujeción en el caso, por ejemplo, del vehículo quedar enterrado, entonces poder salir de este impasse de manera solo. Generalmente se usan algunas cadenas que se colocan en las llantas o el uso de palancas, etcétera, que le van a permitir salir de dichos eventos complejos. De portar un gato de emergencias, es decir, aquella herramienta que le permita levantar el vehículo y poder atender las situaciones de emergencia presentadas ante un pinchazo o el desinflado natural de las llantas producto de la frecuente operación. De portar al menos uno de los neumáticos de repuesto, esto entre otras cosas. Igualmente debe portar el botiquín. En el botiquín no podemos cargar ningún elemento, ningún medicamento, por cuanto esto está prohibido, pero se busca que contengan los 11 elementos básicos para poder llevar a cabo una buena atención ante unas situaciones de emergencia. Las responsabilidades entonces dentro de la cadena del transporte son del remitente, del destinatario, de la empresa transportadora, del conductor y probablemente muchas veces el conductor es empleado de otra persona que está haciendo el emprendimiento de arriesgar unos recursos para poner en funcionamiento la operatividad de la cadena de transporte y en ese o en esa operación poder ganarse unos centavitos al respecto. Entonces el propietario del vehículo, todos ellos tienen de alguna u otra manera responsabilidad de diferente grado en el transporte y distribución de los productos fitosanitarios. Algunas responsabilidades del remitente de la carga son aplicando el decreto 1609 del 2002, el plan de contingencias y los procedimientos para la atención de las emergencias. Entonces no solamente el conductor debe estar capacitado, sino también se debe tener en cuenta un protocolo de acción en el caso de situación de emergencia, Dios no lo quiera, un choque, el vehículo se salió de la carga, un giro inapropiado del vehículo se ha volcado, etcétera. Entonces, debe llevar como mínimo una respuesta del conductor ante las emergencias o un protocolo de atención, el impacto medioambiental durante el transporte de sustancias peligrosas y la ficha técnica. Entonces, aquí tenemos una ficha técnica del transporte de sustancias peligrosas. El plan de emergencia, entonces, debe contener como mínimo las tres instancias principales. La atención para derrames, la atención y la atención o la protección ante situaciones de conflagración o de incendios y en el caso de primeros auxilios, el procedimiento que debemos seguir o que se tiene que seguir para poder atender a los posibles lesionados de la situación que se ha presentado. Miren ustedes, por ejemplo, en el pictograma del vehículo rojito, la cantidad de simbologías que este vehículo lleva, indicándole a los transeúntes, indicándole a los demás vehículos el tipo de sustancias que allí son transportadas y que en caso de situación de emergencia muchas veces el mismo vehículo dice por favor no apague con agua porque lo único que usted podría hacer es incrementar mucho más la situación de emergencia que se podría constituir. En la segunda imagen vemos precisamente que si en caso de haberse ocurrido algún derrame, alguna situación de lamentable, un choque, las personas en lugar de quedarse curioseando la situación, el incidente, deben guardar distancia porque uno no sabe, las sustancias peligrosas se mezclan unas con otras y esto puede crear gases mortíferos o efectos secundarios que le pueden ocasionar signos y síntomas a los transeúntes y curiosos. En el caso de un accidente, al circular y aumentar la distancia de seguridad entre los vehículos de sustancias peligrosas, no debemos estar pegados, de hecho,
al tren de carga de las tractomulas o de o los vehículos muy grandes. Debemos guardar una distancia prudencial. Si se encuentra el vehículo accidentado, entonces por recomendación hay que llamar al numeral 112, que es el tránsito y transporte de la Policía Nacional, y al numeral 767 e indicar la situación del lugar del incidente, del accidente, y los pictogramas que el vehículo llevaba, si alguno de estos corresponde a sustancias peligrosas. Si es posible, inclusive, hay que orientar a la autoridad sobre el número que aparece en la carrocería si éste lo lleva. En el caso de que se detecte fugas de productos, el camión o el furgón de carga o la tractomula presenta un incendio, por seguridad debemos alejarlos inmediatamente del lugar en sentido contrario a la dirección del viento. Esto es muy importante porque a veces las personas guardan la distancia, pero no tienen en cuenta que el sentido del viento les está llevando la deriva y consecuentemente les podría estar causando afecciones a la salud humana. Procure no dejar su vehículo en un lugar donde interrumpa el tráfico o dificulte la actuación de los servicios de emergencia. Y si es así, señálelo adecuadamente. Siga siempre las instrucciones de los servicios de emergencia. Y es que esto es un dato que suele suceder nosotros en las vías. Somos muy curiosos. Sucede algún incidente, se nos presenta el desespero cuando nos encontramos en nuestros vehículos, y entonces nos surge la idea de ir a curiosear a ver qué fue lo que sucedió. Esto es una situación que hay que dejar, que hay que prevenir, que hay que reprimir, eh, porque así como dice el dicho, la curiosidad mató al gato. En cuanto a las medidas de autoprotección, hay que seguir estas 5 recomendaciones como mínimo. Siempre seguir las instrucciones que los equipos de intervención en los accidentes, es decir, llegan las autoridades de emergencia, normalmente los primeros en presentarse son los mismos conductores de otros vehículos, entonces tienen que identificar el tipo de accidente. En el caso de transporte de sustancias peligrosas, si portan, deben sacar una cintilla de seguridad, esa cintilla amarilla que les permite actuar como una barrera para evitar que los curiosos ingresen al área del accidente y puedan ocasionar efectos adversos a sus vidas, a su integridad, a su salud. Recordemos el incidente que hubo a principios de este año cuando un vehículo por allá cerca de en la costa atlántica, se salió de la vía. Él portaba hidrocarburos, entonces la curiosidad de la gente eh, valió más que la seguridad y la protección de sus vidas. Buscaron muchos pimpinas y fueron a aprovechar el, las fugas que existían del vehículo para recoger los hidrocarburos y ganarse en algunos pesitos. En el proceso, les recuerdo muy bien, murieron más de 54 personas, y el vehículo finalmente, fruto de los derrames y todavía por encontrarse encendido, hubo manipulación de la batería y consecuentemente hubo la salida de chispas y una detonación. Algunos murieron muy pocos murieron ahí en el sitio, pero la mayoría murió 2 o 3 días después por las graves afecciones a nivel pulmonar y a nivel de la conflagración sufrida en su piel. En el segundo caso, enciérrese en el edificio más próximo, no en los vehículos, sino trate de buscar distanciamiento. Muchos de los productos que son transportados por vía pública son altamente volátiles, entonces el radio de acción es sumamente grande. En el caso, por ejemplo, de los gases que son utilizados en la industria petroquímica, estos gases tienden a ser altamente comburentes y combustibles, y el radio de acción de ellos es de más o menos unos 80 metros.
sobre la horizontal. Entonces, hacerse dentro del vehículo no sería la mejor situación. Cierre su vehículo y en la medida de lo posible saque su vehículo del lugar donde ha sucedido el hecho. Guarde un margen de seguridad. Si ha ocurrido un accidente y ustedes se encontraban en sus casas, en sus establecimientos comerciales, entonces en lo posible cierre las puertas y ventanas y detenga todos los aparatos de climatización. Esto porque ustedes no saben si el derrame o las fugas ocurridas han generado mezclas entre ellos y estas mezclas han generado gases que son potencialmente peligrosos para la vida humana y la vida animal. Cuarto, siga las recomendaciones de la autoprotección y la evolución de la emergencia a través de las emisoras locales, el uso de la radio o las indicaciones dadas por la autoridad a través de los megáfonos. Quinto, no salga de la casa o del edificio donde usted se encuentre hasta que las autoridades lo autoricen. Para el caso de derrames, el procedimiento a seguir es identificar la sustancia y evaluar el accidente, notificar a la autoridad permanente o al mando superior, asegurar el área, controlar y contener el derrame. Normalmente, ¿cómo se controlan y se detienen los derrames? Existen unas sustancias que están en el comercio que se pueden controlar los derrames, detener que sigan esto sucediendo y sobre todo contaminando las fuentes limpias y el medio ambiente. Eventualmente podríamos utilizar la arena o la tierra que encontramos muy al contorno de las vías públicas, pero esto no, digamos que de cierta manera, permitiría que no avanzara mucho el derrame. Sin embargo, esto no lo contiene. Existen unas sustancias de origen y unos productos que son de origen biodegradable, derivados del cultivo del maíz, que han sido modificados y que han sido elaborados con el fin de controlarlos. Más adelante les voy a presentar un video al respecto para que ustedes se familiaricen con este tipo de sustancias. Posteriormente, al controlar el derrame, una vez que las autoridades han llegado, el personal industrial ha asistido y se ha controlado las situaciones de derrames, de fugas. Entonces se ha de limpiar bien la zona contaminada y estos agentes contaminados o estos insumos que han sido utilizados se tienen que llevar a un lugar de descontaminación de equipos y de los materiales utilizados de manera provisional. Normalmente la industria petroquímica tiene dispuestos en muchas partes de nuestro país, cerca de sus lugares de operación, estos lugares para poder descontaminar y de alguna manera prevenir que la disposición final de estos vaya a contaminar las fuentes hídricas y los suelos, así como potencialmente el aire. La respuesta del conductor ante las emergencias. Entonces, el conductor, en primera medida, debe seguir las instrucciones establecidas en la tarjeta de operación y tarjeta de emergencias. Dentro de la tarjeta de emergencias, entonces, está en primera medida es implementar el plan de contingencia y los procedimientos de la empresa generadora y transportadora. En ese caso, el conductor debe informar la situación de emergencia de acuerdo con los procedimientos de la empresa y debe ser informadas las entidades de respuesta, empresa transportadora, remitente y destinatarias de la carga peligrosa. Recordemos ese incidente precisamente cuando sucedió a principios de año, ese grave incidente de la fuga de hidrocarburos. El vehículo salió de la vía, dio vuelta de campana, cayó sobre la excavación que se hizo en terrenos planos. Normalmente para cuando se va a hacer una vía no se busca material de otro lado, sino se busca material del componente ambiental del cercano a la vía. En la antigüedad, para poder desarrollar esos caminos o esas vías, lo que se hacía es que se utilizaban bulldozers que empujaban el material adyacente.
haciendo el terraplén donde se construía posteriormente la vía, pero sobre los costados quedaba un hoyo. Ustedes pueden evidenciar esta situación en la mayoría de vías en el departamento de Arauca. Y especialmente, digamos que no solo Arauca, sino especialmente en lugares de clima cálido. En, en estos lugares tiende mucho a depositarse el agua. Entonces, cuando cayó el vehículo, situación de emergencia, cuando cayó, él dio vuelta de campana y comenzaron las fugas de los hidrocarburos. El conductor inmediatamente sacó la cintilla de seguridad, aisló la zona del accidente y se comunicó primero con las autoridades de numeral 767 y numeral 112, así como las demás autoridades de emergencia, defensa civil, bomberos, para que lo asistieran ante la situación que había acabado de ocurrir. Adicionalmente, él dio aviso a la empresa por el incidente que había acabado de ocurrir para que ella implementara las medidas entonces de sacar adelante la cuadrilla que iba a contener la posible generación de fugas y igualmente la contención de los derrames y la limpieza del medio ambiente. Adicionalmente, el conductor da aviso inmediatamente a su jefe inmediatamente superior encargado de las situaciones de los riesgos laborales para generar y reportar la situación vivida y las consecuencias que pudiera haber conllevado sobre su integridad y salud física. Apaga el vehículo y coloca las señales de emergencia de seguridad, los conos de seguridad, y da aviso a la comunidad de que por favor no se acerquen, a los curiosos que guarden la distancia. Las autoridades llegan y a su vez dan la orientación a través de los megáfonos y de los pitos que ellos portan para que los demás transportadores, usuarios de la vía y empresas y personas en general no se acerquen. Esto es el procedimiento mínimo que sucedió. El problema es que solo llegaron muy poca autoridad y fue muchísima la afluencia de comunidad y pasó lo que pasó precisamente por el afán de aprovechar una oportunidad entre comillas de oro en la que no se mide el peligro sobre la integridad física, sino valió mucho más el querer ganarse unos pesos sin tener en cuenta las medidas de peligrosidad que podían ocurrir. Uno generalmente no mira eso, aun cuando nuestro cuerpo, nuestra mente, nosotros tenemos un instinto de preservar nuestra integridad física, de alejarnos de las situaciones de peligro, pero allí valió mucho más la codicia y otras situaciones económicas que vivían esas comunidades. Posteriormente, el conductor debe informar a los comités locales para la prevención y atención de desastres, a los centros de información de emergencias químicas. Como quinta medida, el conductor debe colaborar en lo que soliciten las entidades de respuesta a emergencias. Como él carga una ficha de seguridad, acuérdense, él carga un manual de procedimientos y él carga también igualmente un expediente, un portafolio que le permite a las autoridades darse una noción sobre el tipo de mercancías que allí son transportadas. El conductor debe aclarar el incidente en el caso de mercancías peligrosas a las autoridades competentes. En ese caso, debe, en la medida de lo posible, explicar qué sucede con la mezcla de sustancias, si éstas generan gases o pueden contaminar el suelo, el aire, dañar la fauna, etcétera. ¿Qué factores de riesgo existen durante el transporte? De acuerdo al marco legal de transporte de sustancias químicas, la clasificación e identificación de sustancias químicas, los vehículos y unidades de transporte, envases y embalajes
Deben llevar todos ellos una simbología y una identificación que le permita tanto a las autoridades de atención de situaciones de emergencia como a aquellas que controlan el transitar propio de los vehículos, revisar que los requisitos para el transporte estén de acuerdo con las exigencias de la ley. Los requisitos generales para el transporte, las responsabilidades dentro de la cadena de transporte de los agentes transportadores dentro del el intermediario y finalmente dentro del transportista. El Plan Nacional de Contingencias es algo que se debe tener muy en cuenta y activo en todo momento. Los procedimientos de atención de emergencias, la respuesta del conductor ante una emergencia y el impacto medioambiental durante la transferencia de sustancias químicas. Muchas gracias.